Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra, hoy es miércoles 19 de noviembre. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Y algo que se ha cocinado a fuego muy lento es cualquier referencia del presidente Azcón en cuanto a un posible adelanto electoral. Pues que sepan que ha ocurrido. Yo creo que si no hay presupuestos tiene que haber elecciones. A ver, todos lo sabíamos, pero hasta ahora Azcón no lo había reconocido oficialmente. Miren, en la antigua Grecia, el filósofo Aristóteles decía que la virtud se encuentra en el punto medio de equilibrio, digamos. Decía Aristóteles que el punto medio es la prudencia. La prudencia es la virtud, y quien es prudente es sabio. El presidente Azcón ha sido siempre muy prudente con el tema elecciones anticipadas. Exasperadamente prudente. Cuando a mediados de octubre conocíamos que las relaciones para el proyecto de presupuestos entre PP y Vox se rompían, pues todo Aragón pensó en lo mismo. Nos vamos a elecciones. Pero Azcón ha sido siempre, como les digo, muy prudente. Vaya, es que Azcón no quería saber nada de adelanto electoral. Los periodistas le preguntábamos, presidente, ¿elecciones? Y el presidente nos respondía, primero presupuestos. Y así es, Azcón siempre ha manifestado que la primera opción era y es aprobar presupuestos, pero todos sabíamos que si el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, pretende defender que Pedro Sánchez convoque elecciones por no tener presupuestos, el PP no puede tener a un presidente en Aragón ni en ninguna comunidad autónoma gobernando sin presupuestos. Vamos a escuchar al presidente Azcón. Yo creo que si no hay presupuestos tiene que haber elecciones. Y eso que la posición de Aragón es muy distinta de la del Gobierno de España, ¿eh? En Aragón ha habido elecciones y hemos aprobado un presupuesto. En el Gobierno de España ha habido elecciones y no han conseguido aprobar ni un solo presupuesto. Nosotros sí que tenemos aprobado un presupuesto fruto de esa nueva mayoría política. Esa mayoría política, PP-Vox, esa mayoría política que formó gobierno en 2023, que aprobó un presupuesto, el de 2024. 11 meses duró aquella historia, utopía, romance, PP y Vox de la mano. ¿Podrá repetirse ahora? ¿Y por qué no vamos a ser capaces de aprobar un presupuesto en Aragón si ahora vamos a conseguir que haya un relevo en la presidencia de la Comunidad Valenciana o si hemos conseguido aprobar presupuestos en otras comunidades autónomas? Yo confío en que haya sensatez, en que haya sentido común y en que Vox reconsidere su posición y sepa que esto va de que todos empujemos en la misma dirección. Desde luego eso es lo que quiere el presidente Azcón, no se esconde, quiere que Vox rectifique. Vamos a recapitular. La intención de Azcón ha sido siempre aprobar presupuestos. ¿Por qué? Azcón no quiere repetir elecciones. Esto es una valoración personal, ¿eh? Otra cosa es que quien las quiera sea Feijóo. O sea, el PP va a cumplir con su palabra. Conocido este lunes la senda del déficit, Azcón va a presentar muy pronto el proyecto de presupuestos. Suponemos que levantará por fin el teléfono y que llamará al líder de Vox en Aragón, que llamará a Alejandro Nolasco, o si no habla con Nolasco, pues con quien sea de la cúpula nacional de Vox. Esa es la pregunta que nos hacíamos todos. Si PP y Vox han aprobado presupuestos en otras comunidades, ¿por qué no van a aprobarlos en Aragón? ¿Vox quiere elecciones anticipadas? Pues miren, a decir verdad, a Vox le viene muy bien no gobernar. En Vox siempre están en campaña contra el PP y no ha hecho más que subir en las encuestas. Es decir, que quizás Santiago Abascal también quiera elecciones anticipadas en Aragón. Pero ahora vayamos un poco más allá. ¿Le interesa a Vox Aragón, entrar en campaña real contra el PP? Es decir, Vox siempre le hace campaña al PP, pero el PP, digamos, que se muestra cauto y prudente en cuanto a hacer campaña contra Vox. ¿Le interesa entonces a Vox entrar en campaña real contra el PP? Es decir, un tú a tú, enfrentarse en un tú a tú Alejandro Nolasco versus Jorge Azcón, no lo tengo yo tan claro. Yo no sé si los votantes de Vox penalizarán a Vox o no lo harán por el bloqueo, entre comillas, de los presupuestos. Entre comillas, bloqueo, así es como lo define el Partido Popular. Y hay que pensar otra cosa. ¿Elecciones anticipadas para qué? Si es que solo hay dos opciones, o Azcón o Pilar Alegría. Vox tiene que elegir. No entre Azcón o Pilar Alegría, créanme. Tiene que elegir en si apoyar a Azcón ahora, con los presupuestos, o hacerlo más tarde, en un adelanto electoral.
no sé, supongo que en Vox tienen muy clara su estrategia. Yo les confieso que algo se me escapa. O sea, es cuestión de tiempo, a no ser que de repente Vox saque una mayoría abrumadora y se ponga por delante del Partido Popular, lo cual es yo creo que es más improbable todavía que de que Pilar Alegría sea la próxima presidenta del Gobierno de Aragón. Esto es una valoración personal. En fin, volvamos al PP. ¿Por qué digo que Azcón no quiere adelanto electoral? ¿Y por qué quizás Feijóo sí que lo quiera? Pues porque si Azcón no saca mayoría absoluta, es lo que venimos diciendo, seguiría necesitando a Vox para gobernar. Entraríamos en bucle. Vaya usted a saber si incluso llegaríamos a una segunda convocatoria de elecciones. Por eso digo que Vox tiene que decidir si apoyar al PP ahora o hacerlo más tarde. Es cuestión de tiempo. Y todo se ha dicho que si hay adelanto electoral, hay una situación muy favorable para el Partido Popular. Y en detrimento de Vox, que sería que los números le dieran al Partido Popular como para poder gobernar con PAR o con Teruel existe. Y con Teruel existe. Podrían darse todas las opciones. Y decía que Feijóo está deseando el adelanto electoral en Aragón, y esto es una realidad, por favor, que nadie me lo discuta, porque le encaja perfectamente en la estrategia nacional del PP para echar a Sánchez de la Moncloa. Piensen que Pilar Alegría tendría que renunciar a sus cargos ministeriales de la portavocía del gobierno a cambio de ser vapuleada como cabeza de lista del PSOE en Aragón, obteniendo los peores resultados que se vaticinan, los peores resultados de la historia del PSOE en Aragón. Vamos con el caso Koldo y el expresidente de Aragón, Javier Lambán, que sale citado, junto con otros nombres del PSOE, en el último informe de la UCO. Hablamos de la trama de presuntas mordidas en contratos públicos que señala directamente a Ferraz. Los protagonistas de la presunta trama corrupta ya se los conocen de sobras. José Luis Ábalos, Koldo García y el queridísimo amigo tóxico de Pilar Alegría, el señor Santos Cerdán. Bien, pues resulta que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en su último informe revela esquemas, atención, es que es de risa, esquemas escritos a mano con nombres y cargos del PSOE Aragón, también de funcionarios, con anotaciones sobre la predisposición u oposición de cada uno de estos cargos a participar en ciertas gestiones. ¿Qué gestiones? Pues miren, en 2018, Koldo García maniobró con la intención de hacerse con la autorización del Ayuntamiento de Remolinos, provincia de Zaragoza, para usar un antiguo espacio minero como depósito de los residuos salinos generados por el proyecto minero Mina Muga. Proyecto, por cierto, adjudicado a Acciona y a Servirabar, esta última relacionada directamente con Santos Cerdán. Para lograrlo, en estos esquemas que les digo que están hechos a mano, se detalla las intenciones de Koldo: contactar con Javier Lambán, en paz descanse, entonces presidente de Aragón, contactar a su vez con Juan Antonio Sánchez Quero, actualmente y entonces presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, y atención, contactar también con Alfonso Gómez Gámez, del cual hemos hablado mucho, porque a día de hoy es concejal, es portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero es que antaño era el director general de Energía y Minas. Y la intención es que estas tres personas, entre Lambán, Juan Antonio Sánchez Quero y el señor Gómez Gámez, acudieran a Alfredo Zaldívar, que es el alcalde de Remolinos, para conseguir tal permiso. Vamos a ver, las reacciones no tardaron en llegar. Vamos a ir un poco de forma ordenada. Lo primero, el PSOE Aragón, por supuesto, sacó ayer por la tarde un comunicado oficial. Cito textualmente: dicho documento, en referencia obviamente a la UCO, no atribuye ninguna conducta delictiva ni recoge indicios de irregularidad por parte de las personas mencionadas. Y por si acaso el PSOE de Aragón aclara, Como siempre, desde el PSOE Aragón expresamos nuestro respeto al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a los procedimientos de investigación que desarrollan. Como se nota que han dicho esto porque les toca. Juan Antonio Sánchez Quero ha manifestado su absoluta estupefacción al enterarse de esta información y su total rechazo a la corrupción. El señor Sánchez Quero, de la Orden de Lambán, niega cualquier vínculo con la trama. El alcalde de Remolinos, el señor Zaldívar, de la misma línea, defiende su inocencia y dice que no tiene absolutamente nada que ver. Más interesante resulta la sucesora de Juan Antonio Sánchez Quero, la actual secretaria general, del PSOE de Zaragoza, la señora Teresa Ladrero. Dice: nadie estamos libres de que se nos nombre en algunas reuniones. Claro, tiene toda la razón la señora Ladrero. Yo creo en la inocencia de la señora Ladrero, del señor Juan Antonio Sánchez Quero y del señor Lambán. Me lo creo hasta la saciedad, se podría decir, me parece. Pero claro, al final tienes un cargo político.
al final tienes unas competencias. Al final recibes muchas llamadas, muchas peticiones, estás en muchas reuniones, pues antes o después te tiene que tocar el tóxico, pensando en Koldo Santos Cerdán o José Luis Ábalos. Bien, vamos a ver cuál ha sido la reacción del presidente Azcón, que se ha referido a este asunto esta mañana. Es evidente, hay una trama de corrupción socialista del 2% que tiene su epicentro en los más altos cargos del Partido Socialista y que se valía de cargos en algunas comunidades autónomas, por desgracia en Aragón, para poder tramitar algunos proyectos. Creo que el Partido Socialista tiene que dar todo tipo de explicaciones, porque la explicación que ha dado de que ese informe de la Guardia Civil y que ese informe de la OCU no tipifica delitos es tratarnos a los aragoneses como tontos. El informe de la Guardia Civil lo que hace es describir hechos, no tipificar los delitos. No puede tipificar los delitos, es el juez quien tiene que tipificar los delitos, pero la Guardia Civil informa de aquellas cuestiones que cree que son delictivas y evidentemente será el juez el que tendrá que hacer su trabajo. Tengo al otro lado de la línea telefónica a la consejera de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudés. ¿Qué tal, señora Gaudés? Buenos días. Hola, muy buenos días. Señora Gaudés, estábamos hablando justo ahora, hace escaso un minuto, del caso Koldo y cómo ha afectado, cómo salen algunos nombres del PSOE Aragón en esos esquemas hechos a mano. Y usted es compañera de trabajo, o al menos de estancia, con el señor Gómez Gámez, que pues ya apareció en informes anteriores de la UCO. Al final parece que no está, que simplemente está salpicado, no manchado. Pero claro, el señor Gómez Gámez, que ahora es portavoz adjunto del PSOE de Zaragoza, antes era, perdón que lo tengo por aquí, antes tenía un cargo de responsabilidad en cuanto a energía y minas. ¿Qué piensa usted de todo esto? Director General de Energía y Minas. Yo creo que aquí hay un fondo de cuestión muy importante, que es en el PSOE de Pilar Alegría y en el PSOE de Lola Ranera, ¿qué pesa más? ¿Qué pesa más? El ir en contra del sanchismo, porque hemos visto cómo esta semana han cesado y han relegado de todos sus cargos a un concejal que lo único que ha hecho es no hacer seguidismo del sanchismo, y cómo un concejal que ha salido nombrado en una trama de corrupción y en un informe de la UCO, de manera, en el primer informe un poco de pasada y en el segundo informe en el que su nombre sale en una trama de corrupción en la que lo tienen como Alfonso Gómez Oc, como que es partidario de esa trama de corrupción o es moldeable, como bien sale de esos papeles, a esa persona no se le aparta. Entonces yo creo que desde el Partido Popular lo que vamos a hacer es pedirle explicaciones al Partido Socialista de Lola Ranera de por qué ha vuelto a ocupar el cargo de portavoz adjunto y qué tipos de investigaciones han hecho, porque lo que han hecho ha sido un auténtico paripé para volver a ponerlo en el cargo. Ellos dijeron que habían hecho una comisión de investigación interna en la que no había salido a la luz absolutamente nada, y yo creo que es muy grave que en un informe de la OCU aparezca un concejal en el que en su anterior ejercicio político fue director general de Energía y Minas, y que aparezcan una serie de nombres de funcionarios en las que se hagan listas de funcionarios cuando ese director general estaba al mando de la dirección general, y que se clasifique a los funcionarios como funcionarios buenos o funcionarios malos según estén a las órdenes de esa trama de corrupción. Creo que lo que sale en el informe de la UCO es muy grave, y creo que el PSOE de Lola Ranera debe de dar explicaciones en el próximo pleno a todos los zaragozanos. Usted lo piensa, señora Gaudés, yo también lo piensa mucha gente. Otra cosa es que las dé. Y bueno, pues las tiene que dar, y sobre todo lo más importante, todos los zaragozanos tenemos que forzar a que se produzca una dimisión, porque las responsabilidades penales las tendrán que dar en un juzgado, pero aquí hay responsabilidades políticas, y ha salido nombre y apellidos de un concejal de Zaragoza que está en entredicho su gestión cuando fue director general de
de Minas del Gobierno de Aragón, y sobre todo lo más importante es que ya no aparece simplemente mencionado de una llamada de teléfono y un nombre, es que aparece en un esquema de una trama de corrupción, de cómo se conseguían mordidas y cómo se sacaban adelante proyectos para financiar mordidas y para financiar trabajos totalmente ilegales. Entonces, creo que ahí el PSOE de Lola Ranera tiene que dar una explicación, Pilar Alegría tiene que dar explicaciones, y por supuesto el señor Gómez Gámez tiene que contar absolutamente todo lo que sepa. No sé si lo tiene que contar en una comisión política, si lo tiene que contar en sede judicial, si lo tiene que contar a sus compañeros, pero él, si realmente sabe cómo funcionaba, tiene que contar todas las relaciones que tuvo con Coldo, todas las relaciones que tuvo con Santos Cerdán, tiene que contar absolutamente si realmente él estaba metido en el ajo, si sabía algo, no estaba metido, pero algo sabía porque aparece en las conversaciones, y tiene que dar muchísimas explicaciones que no ha dado ni en esa comisión de investigación que llevaron adelante, y que sobre todo tiene que responder ante los zaragozanos que lo han elegido, porque está también defraudando a todos los zaragozanos. Me imagino que la semana que viene en el Pleno este será tema de debate. Vamos ahora, señora Gaudés, con el proyecto al cual le han dado esta mañana luz verde. Hablamos de ZGZ Verde 360. Cuéntenos. Bueno, pues al final es una fase más de toda la remodelación y todo el esfuerzo que se está poniendo en la mejora y en la conservación de las zonas verdes de la ciudad de Zaragoza. Nosotros, por un lado, tenemos un contrato de conservación de las zonas verdes que fue lanzado hace unos cuatro años y que mejoró todo lo que es la gestión y la mejora de las zonas verdes de la ciudad de Zaragoza. Con este contrato que pretendemos, que tiene 3 lotes, pues pretendemos sobre todo la facilidad a la hora de hacer según qué tipo de acciones de obra civil. Como sabemos, al final las plantaciones también requieren de remodelación de obra civil, entonces con este contrato podremos hacerlo más rápido. Todos tenemos en mente pues plazas que hemos podido remodelar en los últimos años, la Plaza Reina Sofía o el Parque Rollo del Raval que inauguramos hace poco, son actuaciones de ese tipo que llevan conjunta tanto la mejora de la zona verde como la obra civil. Luego, por otro lado, los juegos infantiles, hemos hecho una gran inversión de más de 2 millones de euros en juegos infantiles, y lo que queremos es que ahora, cuando se produzca algún desperfecto o alguna rotura, pues que tengan un mantenimiento más seguido que el que podían tener dentro de las zonas verdes, tengan un presupuesto específico año a año para su reparación y su mantenimiento, que era algo que no había. Y luego, por otro lado, una parte muy importante es el control de calidad de esta contrata que he hablado anteriormente, y sobre todo el plan de riesgo del arbolado. Somos conscientes que el arbolado que hay ya en la ciudad es un arbolado antiguo y que en ocasiones, pues por condiciones climatológicas, tormentas, gran calor, pues sufre daños, y muchos árboles pues caen o tienen que ser apeados. Entonces, con este control de calidad queremos saber con precisión y diagnóstico y el uso de nuevas tecnologías cómo se encuentra el arbolado de la ciudad de Zaragoza. Así que sumamos un plus más, es un contrato innovador que hasta ahora no tenía la ciudad, y que en base a ese estudio, a esa mejora, a ese tener geolocalizado todo lo que es la infraestructura verde de la ciudad y los árboles de la ciudad, hemos visto que se necesita ese plus de intensidad en las zonas verdes para tenerlas perfectas y a puntos para que la puedan disfrutar los zaragozanos. Por último, señora Gaudés, no puedo evitar preguntarle por... me pareció leer un titular de que van a hacer algún tipo de acción en favor de los vencejos en el Puente de Piedra. ¿En favor de? De los vencejos. En favor de los vencejos en el Puente de Piedra. Sí. Bueno, al final nosotros estamos trabajando dentro de lo que es medio ambiente y toda la parte de protección de fauna, pues estamos trabajando de manera discreta con la Unidad Verde y con todo este tipo de acciones. Vamos trabajando poco a poco, así que una acción puntual más de todo lo que es el día a día en este área. Pero muy, muy necesaria. Recordemos que los vencejos zampan mosquitos que da gusto. Señora Exactamente. Tatiana Gaudés, consejera de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Adiós. Hace cosa de un mes supimos los planes del Ayuntamiento de Zaragoza para con el barrio de Arcosur, además de construir muchísimas viviendas para que el barrio alcance los 70.000 habitantes, pues claro, van a hacer falta muchas infraestructuras.
Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Ustedes han presentado una moción de cara al pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de la semana que viene, del día 27, en relación a las farmacias, ¿no? Hace falta que haya farmacias en todas partes, obviamente, también en Arcosur. Sí, la verdad es que el barrio, que efectivamente tiene unas expectativas de crecimiento más que notables, de hecho se piensa que puede alcanzar una población que supere incluso a la de Huesca, pues evidentemente carece de muchas cuestiones. Tiene carencias en materia de movilidad, como bien sabéis, y como hemos propuesto nosotros muchas veces, llevar la ampliación del tranvía hasta Arcosur. Carece, por ejemplo, de plazas escolares. De hecho, ahora mismo se están construyendo pues a la demanda de los vecinos, porque además es un barrio joven donde las familias que se instalen ahí, pues previsiblemente van a tener hijos e hijos en edad escolar en breve. Carecen de centros de salud, de plazas escolares y, entre otras cosas, la semana pasada, nos trasladaron la carencia de farmacia. Las farmacias más próximas de las que disponen se encuentran a unos 3 kilómetros de distancia. Es decir, no pueden ir andando, tienen que coger el coche indefectiblemente simplemente para comprar un ibuprofeno o una aspirina o un termómetro. Tienen que desplazarse 2 o 3 kilómetros, o bien hacia Valdespartera o bien hacia Rosales del Canal. Entonces lo que planteamos es precisamente que el Ayuntamiento se dirija al Gobierno de Aragón, que es a quien compete el abrir, digamos, el concurso para la apertura de farmacias, y que efectivamente tomen esta decisión. Y mientras se abren o no una farmacia de carácter permanente, se pueden instalar los botiquines o los dispensarios de farmacia dependientes de alguna de las que estén más próximas, de Rosales, en Valdespartera. Y eso es básicamente lo que proponemos, el que se agilicen todos esos trámites administrativos para poder abrir ahí oficinas de farmacia. Con el tema de la movilidad, ¿qué va a pasar con este barrio? Bueno, pues con el tema de la movilidad nosotros propusimos efectivamente el que se ampliara la línea del tranvía. Propusimos como alternativa, cuando nos empezaron a poner objeciones, el que se pusiera el trambús o el autobús articulado autoguiado, que es de implantación mucho más rápida y mucho más barata. Y de momento aquello decayó también por el voto negativo del resto de los partidos. Pero ahora vemos que se está hablando, se ha licitado o se va a licitar en breve la prolongación desde la rotonda de la Nacional 2 en Arcosur hasta Plaza, hasta la calle Turiaso de Plaza, un nuevo enlace, un nuevo acceso a Plaza, y ahí con toda prudencia, o de manera yo creo que muy prudente y muy lógica, han reservado una plataforma para la futura implantación del tranvía. Pero ese tranvía, evidentemente, tiene que venir de Arcosur, lógicamente. Pero, señor Calvo, ¿no nos dijeron que era muy complicado ahora ampliar la línea 1, sí, que en tal caso tendría que ser una línea 2? Correcto. Eso nos dijeron en su momento. Ya dijimos que, bueno, podrían poner todas las objeciones que quisieran, pero el tranvía, de una manera o de otra, o bien el autobús articulado, autoguiado de conducción autónoma, o bien el tranvía tiene que llegar a Arcosur, o un transporte de alta capacidad tiene que llegar a Arcosur indefectiblemente. No puede ser que haya unas previsiones de crecimiento de hasta 70.000 habitantes y que no se planifique o que no se prevea un transporte de alta capacidad. Y efectivamente hemos visto que ahora, cuando sacan a licitación este nuevo ramal a Plaza, pues introducen o incorporan una plataforma que contemple la prolongación del tranvía. ¿Qué casualidad? Buena lógica. Era lógico que así fuera. Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Antes de despedirle, sí. ¿Presupuestos siguen yendo? Siempre le pregunto, ¿cómo van los presupuestos? Y usted me dice, van. En ello estamos ahí con unos ladrillos enormes de papeles y de cuentas. ¿Tendremos noticias pronto? Espero que sí. Julio Calvo, gracias, buenos días. De acuerdo, buenos días. Vamos a ver qué más ha pasado en Aragón. ¿Qué nos ha dejado la actualidad? Lucía González, muy buenos días. Buenos días, Juan. Los titulares me parece que hoy traen todos en general las mismas noticias. El tema de los presupuestos, el tema de la trama corrupta del caso Koldo, pero has hecho una selección, ¿no?
Así es, el Español de Aragón denuncian al expresidente de la Diputación de Teruel, PSOE, por malversar para favorecer a un empresario amigo. Efectivamente, Teruel existe. Ha llevado ante el juez a Manuel Rando, expresidente de la Diputación Provincial de Teruel, pero también a José Luis Campos, director de Radio Calamocha. El motivo sería una permuta que menoscabó 206.000 euros. Heraldo de Aragón, Azcón dice, si no hay presupuestos en Aragón, tiene que haber elecciones. En la misma línea, Aragón Digital. Azcón de nuevo comenta, si no hay presupuestos por segundo año, se deberían convocar elecciones. El presidente dice confiar en el criterio de Vox, pero alude por primera vez a las urnas. Es lo que veníamos hablando, ¿no? He tildado al señor Azcón del señor Azcón el prudente, porque es que hasta ahora, hasta esta mañana, no había hablado tan claramente de que sí, efectivamente, si los presupuestos no salen, habrá adelanto electoral. El periódico de Aragón, Teresa Ladrero del PSOE, sobre el nuevo informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que entrecomillamos la cita, nadie está libre de ser mencionado en cualquier conversación. Es lo que les comentaba cuando también decíamos esta noticia. Yo creo en la inocencia del señor Lambán, del señor Juan Antonio Sánchez Quero, de la honestidad de Teresa Ladrero, de otros quizás no tanto. Y es que al final, como dice Teresa Ladrero, literalmente nadie está libre de ser mencionado en cualquier conversación. Un político tiene muchas llamadas y muchas reuniones todos los días. Cambio el tono, vamos con fútbol. Bueno, no lo voy a cambiar porque es un poco triste lo que les voy a contar. Triste, deprimente, no lo sé. Miren, Copa del Rey. Segunda ronda eliminatoria de la competición. Se va a jugar entre el 2 y el 4 de diciembre. Hay 3 equipos clasificados. La Sociedad Deportiva Huesca, el Real Zaragoza y el Club Deportivo Ebro. Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca en segunda división. Club Deportivo Ebro es el equipo más humilde, juega en segunda federación, que es algo así podríamos decir como cuarta división. Y va a recibir el próximo 2 de diciembre a las 7 de la tarde al Osasuna, equipo de primera división. Sepan que en estas rondas eliminatorias a partido único siempre se juega en campo del equipo de menor categoría. Es decir, el Osasuna, equipo de primera división, tendría que venir a jugar al campo del Carmen, el campo municipal de la Almozara, que está pegadico a Plaza Europa. Claro, una ocasión tan especial como jugar una fase eliminatoria de una Copa del Rey cuando eres un equipo de segunda federación, insisto, cuarta división, pues merece un escenario particular. El Ibercaja Estadio. La alcaldesa de Zaragoza dijo que sí, que no hay ningún problema en que el Club Deportivo Ebro pudiese jugar en el Ibercaja Estadio, pero el Real Zaragoza, que es el arrendatario del campo, ha puesto algún problema. Bueno, problemas no. Los problemas son los 50.000 euros que le ha pedido al Club Deportivo Ebro en concepto de alquiler, claro, inasumible para el Ebro. Y es sorprendente porque hay precedentes. El Ebro ya ha jugado en Copa del Rey contra equipos de primera división años atrás. Obviamente no jugaban en el Ibercaja Estadio, se jugó en la Romareda. Y el coste de cada partido era de unos 14.000 euros. Bastante alejados de los 50.000 que pide ahora el Real Zaragoza. Es cierto que el Real Zaragoza juega, si el Club Deportivo Ebro jugase el día 2, el Real Zaragoza juega también en el Ibercaja Estadio el día 4. Pero la prisa que hay que darse en limpiar y en... ¿justifica los más de 30.000 euros de diferencia? No lo sé. En conclusión, el Club Deportivo Ebro aún no sabe dónde va a jugar. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Mañana, no se lo pierdan. Mañana vamos a tener en directo al presidente de Aragón, Jorge Azcón. Feliz miércoles. Adiós. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad.